Camioneiro socorre grávida en trabajo de parto y descubre que es su hija abandonada hace 30 años. Aquella parada no fue solo por compasión, fue el comienzo de una verdad que llevaba décadas enterrada. Él solo quería ayudar, pero no sabía que la vida le tenía preparada una vuelta tan cabrona. Una historia donde el destino se sube a la mula y no hay marcha atrás. El rugido del motor era lo único que rompía el silencio de la madrugada. La vieja Kenworth roja, con los faros como ojos cansados, se deslizaba por la carretera mojada, dejando un rastro de luces en la niebla densa del altiplano colombiano. Ramiro, el güero, Aguilar, llevaba 6 horas manejando sin parar, con un termo de café frío y un cigarro apagado colgando de la comisura. «Pinche neblina», murmuró mientras bajaba la velocidad al ver una curva cerrada. La radio apenas soltaba un bolero viejo, distorsionado, que hablaba de amores que se fueron sin despedirse. Ramiro apagó el aparato de un manotazo y soltó un bufido. Su mandíbula estaba tensa. Algo le pesaba más que la carga de azúcar en la caja del tráiler. De pronto, una silueta cruzó la carretera a pocos metros. Ramiro frenó de golpe. Las llantas chillaron y el volante tembló entre sus manos. Se detuvo a escasos centímetros de una figura encorvada, con un costal al hombro. «¡Órale! ¿Estás loca o qué?», gritó, bajando la ventanilla. Pero cuando la figura alzó la cara, vio que no era una mujer, sino un hombre viejo, con un sombrero de palma raído y los ojos perdidos. El anciano no dijo nada, solo alzó una mano en señal de disculpa y se alejó entre la neblina. Ramiro se quedó quieto. Sentía cómo le latía el corazón en las sienes. ¡Chingao! Eso no fue normal. Puso primera y arrancó, pero ya no pudo sacarse esa imagen de la cabeza. Algo en la mirada de aquel hombre le pareció familiar, como si arrastrara un peso invisible, como el suyo. Más adelante, en una parada de traileros cerca de Ibagué, Ramiro se estacionó para estirar las piernas. El olor a aceite quemado y tortillas calientes lo recibió como un abrazo áspero. Entró al comedor y pidió un plato de caldo con tortillas. En la televisión colgada al fondo, una mujer hablaba sobre desapariciones en zonas rurales. Ramiro apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte. En una mesa cercana, 2 camioneros reían fuerte burlándose de una historia. Dicen que hay una mujer embarazada que aparece en la carretera pidiendo ayuda, pero cuando se sube, desaparece. Puro cuento para espantar traileros borrachos. Ramiro levantó la mirada. La tensión regresó a su espalda. «¿Qué tan embarazada dices?», preguntó sin voltear. «Pues ya casi reventando, dicen». Con un vestido floreado y los ojos llorosos, como si buscara algo, dijo uno, tomando su cerveza. Ramiro no respondió. Pagó rápido y salió. El viento soplaba fuerte afuera. Se quedó parado frente a la mula, mirando el horizonte oscuro. Encendió un cigarro. El primer jalón le quemó la garganta. Hacía años que no pensaba en ella, en la chava que dejó con un hijo que nunca quiso conocer. Metió la mano en la guantera. Sacó una fotografía vieja arrugada por el tiempo. Una mujer joven con cabello oscuro y ojos tristes lo miraba desde el pasado. «¿Dónde andará esa niña?», susurró. Volvió a subir a la cabina. El olor del motor caliente y del cuero viejo lo envolvió. Puso en marcha y retomó el camino, pero la carretera ya no era la misma. Había algo en el aire. Algo que lo empujaba hacia un encuentro que no estaba buscando, pero que la vida parecía tenerle preparado. Y así, con el corazón encogido y el retrovisor lleno de sombras, el güero Aguilar siguió avanzando por la carretera sin saber que esa noche no solo lo llevaría a entregar mercancía, sino a enfrentarse con el pedazo más roto de su historia. El calor del mediodía se colaba por las ventanas de la fonda como un soplo pesado. Afuera, la mula roja de Ramiro descansaba bajo un sol que caía a plomo sobre el asfalto. Dentro, el aire olía a frijoles refritos, a pan dulce recién hecho y a café fuerte.
Ramiro entró arrastrando las botas, buscando una mesa en la esquina, esa donde pudiera ver la puerta y la carretera al mismo tiempo. Pidió un café cargado y un plato de guiso con tortillas. Mientras esperaba, encendió un cigarro y exhaló despacio. La radio del lugar sonaba baja, casi como un murmullo. De pronto, una canción vieja empezó a colarse entre las voces. Un bolero de los Panchos, de esos que hablaban de amores imposibles. Ramiro sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. El cigarro se le consumió en los dedos sin que se diera cuenta. En su mente aparecieron imágenes como ráfagas. Una mujer morena con un vestido azul, riéndose bajo una lluvia ligera en algún pueblo de Veracruz. La recordó joven, con la mirada llena de vida y las manos manchadas de harina porque trabajaba en una panadería. Recuerda su nombre, Marisela. La mesera le dejó el plato enfrente y Ramiro se sacudió los recuerdos con un gesto brusco. «¿Está bien, señor?», preguntó ella notando su expresión. «Sí, todo bien». Le sonrió forzado y bajó la mirada al guiso, pero no estaba bien. Hacía décadas que no pensaba en Marisela y en la niña que nació después, la niña que él nunca se atrevió a ver. La canción seguía sonando y cada estrofa era como una piedra en el estómago. Se le vinieron a la mente las últimas palabras que le dijo Marisela antes de irse. «No vas a cambiar, Ramiro. No quiero que mi hija crezca viendo a un hombre que nunca se queda». Tomó un sorbo de café, pero en vez de calmarse, la ansiedad le subió por la garganta. Miró alrededor de la fonda. Había 2 tráileros jugando dominó, un par de campesinos discutiendo sobre precios de cosecha y una madre con un niño pequeño que no dejaba de mirarlo con curiosidad. El niño tenía los mismos ojos grandes y oscuros que Ramiro había visto en su propia sangre. Sintió un escalofrío, se levantó y fue a la rocola del fondo. Metió unas monedas y buscó otra canción para romper el hechizo, pero sus dedos temblaban. Marcó un corrido, uno de los viejos, fuerte y áspero. La música cambió de golpe y la fonda pareció sacudirse, pero dentro de él no hubo alivio. Al regresar a la mesa, su celular vibró. Era un mensaje de voz de don Efraín, el mecánico que conoció la noche anterior en la gasolinera. «Güero, me acabo de acordar de algo. Hay una muchacha que anda sola, embarazada, buscando a un tráilero de nombre Ramiro Aguilar. Me contaron en el taller. Dicen que anda por las carreteras del sur. No sé si seas tú, pero nomás te aviso». El café se le derramó un poco sobre la mesa. Sus dedos apretaron el vaso hasta que le dolieron los nudillos. La mesera volvió. «¿Le traigo otra tortilla?» «No, gracias». Su voz salió seca. Guardó el celular sin contestar. No quiso pensarlo demasiado. Se levantó, dejó billetes sobre la mesa y salió sin mirar atrás. El sol le pegó en la cara como una bofetada. Subió a la mula, encendió el motor y el rugido del diésel llenó el aire. Por un momento Ramiro se quedó con las manos en el volante, inmóvil. La voz de don Efraín retumbaba en su cabeza. Una muchacha buscando a un trailero de nombre Ramiro Aguilar. Pisó el acelerador. La carretera frente a él parecía alargarse sin fin, como si lo estuviera esperando. Algo en el estómago le decía que ese mensaje no era casualidad, que las sombras del pasado no solo estaban en su memoria, sino allá afuera, vivas, esperándolo en algún punto del camino. El camión avanzó, dejando atrás la fonda, pero la canción seguía en su mente, igual que Marisela y aquella niña a la que nunca se atrevió a mirar. Ahora ya no era solo un recuerdo, era un presentimiento que, de golpe, se sentía demasiado real. La tarde caía lenta, con el cielo teñido de un naranja espeso que hacía que todo se viera más viejo, más gastado. Ramiro seguía avanzando por una recta interminable. Los cerros se dibujaban al fondo como gigantes dormidos. La radio estaba apagada. Desde que salió de la fonda, el silencio se había vuelto su único copiloto. De pronto, algo le hizo frenar.
A unos metros adelante, una figura a la orilla del camino agitaba los brazos. Ramiro frunció el ceño y bajó la velocidad. Al acercarse, distinguió a una joven embarazada, sola, con un bulto a sus pies y la cara desencajada. Parecía a punto de derrumbarse. Detuvo el tráiler unos metros más adelante y se bajó con paso firme. El aire afuera olía a tierra caliente y a tormenta lejana. «¿Estás bien?», preguntó con tono serio, sin acercarse demasiado. La joven asintió con la cabeza, pero su expresión decía otra cosa. Sí, nomás se me ponchó la llanta del taxi y el chofer se fue a buscar ayuda hace más de una hora. Ya no volvió». Ramiro la miró con más atención. Su panza era evidente, redonda y tensa. Estaba al final del embarazo y el sudor le escurría por la frente. «¿Y tú qué haces aquí sola?», preguntó, bajando un poco el tono. No tenía opción. Tenía que llegar a Ibagué hoy mismo, pero creo que ya no voy a llegar. Una punzada en la espalda lo hizo tensarse. Ibagué, justo a donde él iba. «Súbete, te llevo». No lo pensó. Lo dijo casi por reflejo. La joven lo dudó por un segundo. Lo miró con desconfianza, como si la vida ya le hubiera enseñado a no creerle a los hombres. «¿Seguro? No quiero causar problemas». «Mira, ya estás causando uno si te quedas aquí, así que órale, súbete, que ya va a oscurecer». Ella tomó su mochila, se acomodó el vestido y subió con dificultad por la escalerilla del camión. Ramiro le abrió la puerta del copiloto y volvió al volante. Cuando encendió el motor, sintió que algo invisible acababa de cruzar esa cabina con ellos. «Gracias». «Me llamo Clara», dijo ella mientras se acomodaba como podía. «Ramiro, y va muy lejos, a Ibagué, a dejar una carga. ¿Y tú?» «También a Ibagué, a buscar a alguien, aunque no sé si lo voy a encontrar». Eso le sonó raro. Ramiro desvió la mirada por un segundo. «¿A quién?» «A mi papá». El silencio se metió entre ellos como un relámpago mudo. Ramiro tragó saliva. No supo por qué, pero sintió un nudo en el estómago. «¿Y cómo sabes que está allá?» «No lo sé, solo tengo un nombre y algo que me dijo mi abuela antes de morir. Me dijo que si algún día quería respuestas, buscara en las rutas, que mi padre era camionero, que su nombre era Ramiro Aguilar». El mundo se le encogió. Ramiro sintió que el aire se volvía denso, como si el camión se hubiera metido en una curva sin frenos. Volteó a verla de reojo. Clara no lo miraba. Estaba absorta en la ventana, acariciando su vientre con suavidad. «Nombre común», dijo él, intentando sonar indiferente, como si no le temblaran las manos sobre el volante. «Eso mismo pensé», respondió Clara, «pero igual tenía que intentarlo. No quiero que mi hijo crezca con las mismas preguntas que yo». Ramiro no dijo nada. Tenía la garganta seca. Apretó los labios y siguió manejando, pero cada kilómetro lo hundía más en un mar de dudas. ¿Y si era ella? ¿Y si el destino le estaba cobrando la factura de hace 30 años? Afuera, el cielo empezaba a oscurecer, pero adentro, en esa cabina, la noche ya había empezado. La mula avanzaba con ese rugido constante que Ramiro conocía mejor que el sonido de su propia voz. El cielo se había cubierto de nubes pesadas y la luz del día se apagaba de a poco. Adentro, en la cabina, el aire estaba espeso. Clara se acomodaba como podía en el asiento del copiloto, con una mano en la panza y la otra en la ventana, mirando hacia ningún lado. «¿Te sientes bien?», preguntó Ramiro sin apartar la vista del camino. «Sí, nomás me dio una punzada hace rato, pero ya pasó». Sonrió con esfuerzo, aunque la tensión se le notaba en los hombros. Ramiro asintió y volvió a quedarse en silencio. Sentía que cada palabra que salía de su boca podía volverse un boomerang, y lo último que quería era que se diera cuenta. «No todavía». «¿Tú tienes hijos?», preguntó Clara, así nomás, como quien lanza una piedra al agua para ver cuántas ondas hace. El viejo camionero dudó un segundo. «No, al menos no que yo sepa», dijo, soltando una risa seca que no sonaba a risa. «Qué suerte. Yo no tuve papá.
Ni uno malo siquiera, solo historias que mi mamá contaba cuando estaba de buenas y cuando no, prefería no mencionar nada. Ramiro tragó saliva. Cada palabra de ella le picaba por dentro como aguijón. Se aferró al volante y aceleró un poco. ¿Tu mamá ya no vive? Murió hace un año. Cáncer. Fue rápido. Al final me dijo que mi padre era camionero, que lo conoció en un viaje, que era terco, orgulloso, y que desapareció antes de saber que estaba embarazada. Clara hablaba sin llanto, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Ramiro la escuchaba en silencio, sintiendo que cada curva de la carretera era una curva en su estómago. ¿Y cómo sabías que podía estar en Ibagué? No lo sabía. Solo empecé a viajar. Mi abuela me enseñó a confiar en las señales. Y no sé, cuando se ponchó el taxi y luego tú apareciste fue como si algo dijera, ahí está. No sé si me explico. Ramiro apenas asintió. El silencio volvió, pero esta vez pesaba más. Clara cerró los ojos por un momento, como si necesitara fuerza para aguantar. Afuera empezó a chispear. Las gotas golpeaban el parabrisas con suavidad, como tamborcitos tristes. ¿Y tú?, dijo de pronto. ¿Qué haces por estas rutas? Trabajo, carga de azúcar para una empresa en Ibagué. Llevo años en esto. ¿Y nunca te cansaste? De ir y venir sin quedarte en ningún lado. Ramiro dudó. La pregunta le cayó como un balde de agua. Sí, pero cuando uno no tiene dónde quedarse, la carretera es lo único que se siente como casa. Clara abrió los ojos y lo miró de reojo. No dijo nada más, pero la expresión en su cara cambió, como si empezara a atar hilos invisibles. Un rayo cruzó el cielo. Un trueno lo siguió segundos después. La lluvia se volvió más fuerte y Ramiro bajó la velocidad. Hay un hospital rural a unos 40 kilómetros. Vamos para allá por si las dudas. Gracias por esto. No sé qué habría hecho si no te parabas. A veces uno para por costumbre, pero hay otras veces que es el destino el que lo obliga a frenar. Clara lo miró con una mezcla de extrañeza y curiosidad, pero no preguntó nada. Solo asintió despacio, como si también ella empezara a sentir que ese viaje no era cualquier viaje. Y mientras la lluvia golpeaba con fuerza, los dos siguieron adelante, cada uno con su tormenta adentro, sin saber que en ese camión el pasado y el presente acababan de encontrarse, y que el futuro para ambos estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia seguía cayendo con ganas, como si el cielo también trajera cuentas pendientes. El parabrisas barría las gotas con ese ritmo monótono que casi hipnotizaba, y el interior del camión se sentía más cerrado que nunca. Clara acomodaba su mochila entre los pies y suspiraba con frecuencia, como quien carga más peso en el alma que en el vientre. ¿Te molesta si te cuento algo?, preguntó de pronto rompiendo el silencio. Ramiro, con la mirada fija en la línea blanca del camino, apenas respondió con un gruñido afirmativo. Algo en su voz no quería hablar, pero algo en sus oídos necesitaba escuchar. Cuando era niña, mi mamá solía contarme que mi papá era como un cometa, de esos que pasan una vez y dejan un rastro que nunca se borra. Ramiro apretó el volante con fuerza. No dijo nada, ni siquiera tragó saliva, solo escuchó. Decía que tenía una risa fuerte, de esas que hacían que todos voltearan, que manejaba como si el mundo fuera suyo, que le gustaban las canciones tristes, pero nunca las admitía. Clara soltó una risita corta. Ramiro desvió la mirada un segundo, incómodo. Y también decía... Ella bajó la voz, como si le costara decirlo, que cuando se enteró del embarazo, él no supo qué hacer, que se echó atrás, que se fue sin dar la cara. El corazón de Ramiro latía lento, como si cada golpe fuera una advertencia. ¿Tu mamá se llamaba Marisela?, preguntó sin pensar. Clara volteó tan rápido que casi se le cae la mochila. ¿Cómo sabes?, Ramiro maldijo por dentro. Cerró la boca, se frotó la barba con nerviosismo, buscando una salida. Es nombre común, conocí una hace años. Fue casualidad, eso es todo. Clara lo miró un segundo más, desconfiada, pero no dijo nada.
Se recargó de nuevo en el asiento, aunque su cuerpo ya no se veía tan relajado. Mi mamá murió en Veracruz. Allí nací, pero mi abuela me crió más tiempo. Mi mamá siempre fue medio nómada. Le gustaba andar de un lado a otro, como si buscara algo o a alguien. A veces pienso que nunca dejó de esperarlo. ¿Y tu abuela? Murió hace unos meses, pero antes de irse me dio esto. Sacó una cadena del bolsillo de la mochila y se la mostró. Un dije pequeño, desgastado, con la letra R grabada al frente. Ramiro casi se sale del carril. Corrigió con un manotazo en el volante, fingiendo que fue por la lluvia. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, alarmada. Nada. Resbaló la llanta. Tranquila. Ella volvió a guardar el dije, como si no tuviera idea del terremoto que acababa de provocar. Pero Ramiro lo sabía. Ese dije lo había regalado él. Se lo dio a Marisela una noche en una fonda, con la promesa de que volvería. Nunca lo hizo. La garganta le ardía, el sudor le escurría por la espalda a pesar del frío. Quería parar el camión, quería bajarse y correr, pero no podía. Ya no. Clara, dijo de pronto, su voz más grave que de costumbre. ¿Estás segura de que tu papá se llamaba Ramiro? No, solo tengo ese nombre. Mi mamá nunca quiso decir el apellido. Dijo que si algún día tenía que encontrarlo, el camino me lo iba a mostrar. Ramiro asintió tragando el miedo como si fuera tierra. ¿Y tú crees en esas cosas?, preguntó él. No lo sé, pero hay cosas que no pasan porque sí. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero adentro, en esa cabina, apenas comenzaba la verdadera. La lluvia había parado, pero el aire seguía denso, como si el aguacero hubiera limpiado todo, menos la tensión que llenaba la cabina. La mula rodaba lenta, devorando kilómetros bajo un cielo gris y pesado. Clara estiró las piernas con dificultad, se sobó el vientre y suspiró largo. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo sin mirarlo. Ramiro no respondió de inmediato. Estaba concentrado en el camino, pero en realidad solo quería evitar que sus ojos dijeran lo que su boca no se atrevía. Dime, ¿tú conociste alguna vez a una mujer llamada Marisela Moreno? El corazón se le detuvo por un instante. Fingió una tos, bajó el volumen del estéreo y con la voz más tranquila que pudo sacar contestó: Marisela, ¿de dónde? De Veracruz. Panadera, pelo oscuro, ojos grandes, muy bonita, según dicen. Ramiro tragó saliva, sintió como si alguien le estuviera apretando el pecho desde adentro, pero no podía quebrarse. No ahora. No me suena, mintió. Clara lo miró de reojo. ¿Seguro? Porque según mi abuela, el papá de mi mamá tenía un nombre muy parecido al tuyo, Ramiro Aguilar. Lo repitió varias veces antes de morir. Él soltó una risa tensa. Nombre bien común, hija. En el gremio de los camioneros hay como 10 Ramiro Aguilar por estado. Seguro es otro, pero su voz ya no sonaba segura. Clara lo notó. Hubo un silencio que pesó más que cualquier palabra. ¿Y tú? ¿Nunca estuviste por allá? ¿Por Veracruz? Ramiro dudó. Sabía que si decía no, estaba enterrando la verdad, pero si decía sí, la puerta se abriría y ya no podría cerrarla. Hace muchos años, de pasada nomás, trabajo. Clara asintió. No volvió a preguntar, pero algo en su cara cambió. Ya no era la muchacha ingenua que subió al camión horas antes. Ahora lo miraba como quien sospecha, como quien huele algo raro. Mi mamá siempre dijo que mi papá tenía voz fuerte, como si le hablara al mundo sin pedir permiso, y que usaba una cadena con la letra R. ¿Nunca usaste algo así tú? Ramiro giró el rostro hacia la ventanilla. Disimuladamente se metió la cadena dentro de la camisa. La misma, la que nunca se quitó. No, nunca me gustaron las joyas, mintió otra vez. El camión se sacudió un poco al pasar por un bache, pero nadie dijo nada. Clara se quedó callada por un rato largo. Luego, con la voz más suave que nunca, soltó: Yo creo que ya te lo imaginas, pero igual no quiero que lo digas tú, quiero descubrirlo yo. Lo único que te pido es que no me mientas.
Ramiro apretó los dientes. El volante crujió bajo sus manos. El nombre que había enterrado por 30 años acababa de salir a flote y lo estaba ahogando. «Está bien», dijo él casi en un susurro. «No te voy a mentir, pero a veces hay verdades que llegan cuando uno ya no sabe qué hacer con ellas». Ella lo miró, seria. «Pues entonces, a ver si esta no te pesa más que el camión que traes». Y volvió la vista al frente. No dijo más. Adentro, el silencio se volvió espeso. Afuera, la carretera seguía su curso. Pero en esa cabina, los dos sabían que ya no había marcha atrás. La noche ya se había tragado la carretera cuando Ramiro decidió parar en una gasolinera vieja, justo al borde de un pueblito perdido entre cerros. El letrero medio apagado parpadeaba con flojera. «Servidiesel Don Efraín». La luz amarilla iluminaba apenas el asfalto mojado y la silueta de la mula. Clara dormía recargada en el asiento, una mano sobre el vientre y la otra entrelazada con la tela de su mochila. Ramiro la cubrió con su chamarra sin despertarla y bajó despacio. Caminó hacia la tienda mientras se estiraba el cuello y frotaba los ojos. Llevaba demasiadas horas con la cabeza a punto de explotar. Al entrar, un olor a aceite, plástico quemado y café viejo lo envolvió de golpe. Tras el mostrador, un hombre delgado, de sombrero sucio y lentes gruesos, leía un periódico desactualizado. «No chingues, ¿el Güero Aguilar?», dijo el hombre bajando el diario con cara de sorpresa. «Mira nomás, pensé que ya te habías jubilado o muerto». Ramiro soltó una risa forzada. «Don Efraín, el mismo viejo cabrón de siempre. Y tú el mismo terco que maneja como si el mundo no se fuera a acabar. ¿Qué haces por aquí?» «Parando a cargar diésel y estirar las piernas. Traigo una carga pesada. ¿Y la muchachita que va contigo?», preguntó Efraín, inclinándose por la ventana del local hacia la mula. Ramiro se tensó de inmediato. «Una pasajera. Se le descompuso el taxi y la levanté en la carretera. Va pa' Ibagué». Don Efraín lo miró con una ceja levantada. «¿Y cómo dijiste que se llama?» «Clara». «¿Por?» El viejo se quedó un segundo callado, como buscando en su memoria. Luego chasqueó los dedos. «Carajo, no puede ser. Se parece un chingo a Marisela. ¿Te acuerdas de ella?» Ramiro sintió como si le metieran un puño en el estómago. «Sí, claro que me acuerdo. Pues esta chava tiene los mismos ojos, la misma cara, hasta el modo de hablar. No me digas que... No me digas nada, Efraín», interrumpió Ramiro bajando la voz pero con firmeza. «No empieces». Efraín cruzó los brazos. «Tú sabrás, güero. Pero si es quien creo que es, ya te alcanzó el pasado, porque esa niña no llegó ahí nomás por suerte». Ramiro se pasó la mano por la cara, molesto, ansioso, atrapado. «No sé qué es todavía, ¿ok? Estoy tratando de averiguarlo sin hacerle daño, pero si es, entonces tengo que manejar esto con calma. Y ya te diste cuenta que se parece más a ti que a nadie». «Ya lo sé, chingado», soltó Ramiro, golpeando el mostrador con la palma. Luego bajó la voz, viendo de reojo si Clara seguía dormida. «Ya lo sé, y no tengo idea de cómo decirle». Don Efraín suspiró y le puso una mano en el hombro. «Pues más te vale que lo hagas antes que ella te lo saque sola, porque esa niña no es tonta y no se le ve el corazón roto. Todavía». Ramiro asintió en silencio. Pagó el café y salió sin despedirse. Subió a la mula en silencio, con el estómago revuelto. Clara se movió apenas. «¿Ya vamos?» «Sí, ya casi», respondió él, mirando por el parabrisas como si pudiera encontrar las respuestas entre las luces lejanas. Encendió el motor. El rugido lo sacudió, pero no más que las palabras de Efraín. «Ya te alcanzó el pasado», y esta vez no traía freno. La tormenta cayó de golpe, sin aviso. El cielo se partió con un relámpago largo y la lluvia comenzó a tamborilear contra el parabrisas con furia. Ramiro bajó la velocidad, encendió las luces antiniebla y buscó el primer espacio amplio para orillarse.
No se podía seguir manejando así, no con el camino encharcado y la visibilidad a medias. «Vamos a quedarnos aquí hasta que pase», dijo mientras apagaba el motor. Clara, medio dormida, abrió los ojos lentamente. «¿Ya llegamos?» «No, pero la tormenta está cabrona. No quiero arriesgarte ni al bebé». Ella asintió, sobándose la panza. «Estoy bien, aunque ya me cuesta respirar», como si todo adentro se estuviera acomodando para salir. Ramiro sintió un nudo en el pecho. Cada palabra de ella era un recordatorio, cada gesto, cada mirada. Acomodó el asiento hacia atrás, le ofreció una cobija que siempre traía en la parte trasera de la cabina y se sentó en silencio. Por un rato, solo se escuchó la lluvia. Clara cerró los ojos de nuevo, cansada. Pero Ramiro no podía, no con todo lo que le reventaba por dentro. Apoyó la frente en el volante, respiró hondo, y sin querer, la mente lo arrastró años atrás. Veracruz, una noche como esta. Marisela riéndose en el porche, con harina en la mejilla y los dedos tibios. Le decía que lo amaba, aunque sabía que él era de paso. «Nada bueno florece en caminos rotos», le había dicho una vez. Y él, cobarde como siempre, había preferido irse antes de quedarse a descubrirlo. Volvió a abrir los ojos. Clara seguía dormida, envuelta en la cobija. La luz del tablero la iluminaba apenas. Era imposible no notar el parecido, las facciones, la expresión, hasta la forma en que fruncía la nariz cuando soñaba. Todo gritaba una sola cosa: esa niña era su hija. Ramiro cerró los ojos, pero el remordimiento le quemaba más que cualquier tormenta. Había tenido 3 décadas para buscarla, para reparar algo, para ser hombre. Pero no, se tragó todo con tal de no enfrentar la vergüenza. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo Clara de pronto, sin abrir los ojos. Ramiro se sobresaltó. «Claro, ¿alguna vez te arrepentiste de algo que hiciste, pero tanto que no pudiste ni hablar de eso?» Él tragó saliva. No respondió de inmediato. Sus palabras salieron despacio, como si le dolieran en la lengua. «Sí, todos los días». Clara abrió los ojos y lo miró. No lo cuestionó, solo lo observó, como si por fin hubiera entendido algo que estaba buscando. «¿Y qué hiciste con eso?». Ramiro la miró a los ojos. Por un segundo pensó en decirlo todo, en soltar la verdad de una vez. Pero le temblaron las manos, el miedo todavía lo tenía agarrado del cuello. «Seguí manejando», dijo bajando la mirada, como si el camino fuera a borrar lo que dejé atrás. Clara asintió lentamente. No dijo nada más, solo se volvió a acomodar, cerró los ojos otra vez y murmuró: «Ojalá algún día puedas parar». Ramiro se quedó en silencio. El corazón le latía tan fuerte que parecía un golpe seco en el pecho. Afuera, la tormenta seguía. Adentro, la verdad se cocía a fuego lento. Esa noche, en la cabina de la mula, no durmieron. Al menos no del todo, porque cuando el pasado te alcanza, ni la carretera más larga puede protegerte del ruido que hace la conciencia. La madrugada caía espesa y muda, solo interrumpida por el golpeteo insistente de la lluvia en el techo del camión. La cabina estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz intermitente del tablero. Clara dormía inquieta, removiéndose entre la cobija como si algo dentro la apretara desde adentro. Ramiro no había pegado el ojo. Se quedó ahí, sentado, viendo cómo pasaban los minutos, con la cabeza hecha un nudo. Pensaba en lo que había hecho, en lo que no hizo, y en lo que todavía no se atrevía a decir. Entonces la escuchó, un quejido bajo, luego otro, más fuerte. ¡Ah! Clara se llevó ambas manos al vientre y se encorvó, respirando rápido. Ramiro se incorporó de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «No sé. Me duele mucho», jadeó con la frente perlada de sudor. «Son contracciones. Creo que ya empezó». Ramiro sintió que el mundo se le venía encima. «Tranquila, tranquila. Respira». Le acomodó la cobija, buscó el celular y maldijo al ver que no tenía señal. «Pinche zona muerta». Clara se encogió de nuevo. «Ay, no. Esto no es normal. No puede ser aquí, no puede ser así». «Escúchame»,
dijo Ramiro tomándola de la mano. Vamos a salir de esta, ¿ok? Ya he pasado por cosas jodidas en la carretera y siempre encuentro salida. No estás sola, Clara. Estoy aquí. Ella lo miró con los ojos vidriosos. No quiero que mi hijo nazca así, en un camión, con un desconocido. No puedo. Ramiro tragó saliva. Quería decirle que no era un desconocido. Quería gritarle la verdad, pero ahora no era el momento. Ahora ella lo necesitaba fuerte, no roto. No soy ningún experto, pero no te voy a dejar. Vamos a aguantar hasta que pare la lluvia y en cuanto pueda, nos largamos de aquí y llegamos al hospital. Te lo juro. Clara apretó su mano con fuerza mientras otra contracción la sacudía. Duele, duele un chingo. Ya va a pasar. Respira conmigo. Mira, así. Ramiro empezó a marcar el ritmo con la voz, como si dirigiera un motor delicado. Clara, entre lágrimas, lo siguió. Unos minutos pasaron. La tormenta allá afuera comenzaba a calmarse, pero adentro la tensión seguía como un alambre estirado al máximo. No era así como me imaginaba esto, susurró ella, con la voz temblorosa. ¿Tener un hijo? No. Ser madre sin saber quién eres tú. ¿Qué traes en la sangre? ¿Qué tengo que explicarle a él cuando me pregunte? Ramiro bajó la mirada. Le ardía la garganta. No podía con más. Clara, hay algo que necesito decirte. Ella volteó con los ojos abiertos, esperando una verdad, una bomba, algo que cerrara el círculo. Pero en ese momento, las luces largas de un coche cruzaron por la carretera y lo interrumpieron. Ramiro lo pensó un segundo, miró a Clara conteniendo el llanto y decidió tragarse una vez más lo quemaba. Lo que iba a decir es que no importa el lugar. Lo importante es que este niño venga al mundo con alguien que lo cuide de verdad. Y tú vas a poder, ¿me oyes? Porque tienes un par de ovarios chingones. Ella rió entre lágrimas. Le apretó la mano más fuerte. Gracias, Ramiro. Pa' eso estoy. Pero por dentro, él sabía que se estaba acabando el tiempo, que esa verdad que tenía guardada ya no cabía en el pecho, que si no lo decía pronto, ella lo descubriría sola. Y cuando lo hiciera, tal vez ya no habría marcha atrás. El cielo seguía tronando como si el mundo estuviera por partirse en dos. El agua caía sin piedad sobre la mula estacionada en la cuneta de la carretera y adentro el infierno comenzaba a desatarse. Clara gritó, doblada sobre el asiento, con las manos apretadas contra su vientre y el rostro empapado de sudor. Ya no puedo, Ramiro. Me duele todo. Ramiro, con el corazón desbocado, intentaba mantener la calma. Ya había intentado mover el camión minutos antes, pero las llantas resbalaban en el lodo y no había visibilidad. Estaban atrapados, y el bebé no iba a esperar. Resiste, Clara. Ya llamé. Me enlazaron con un centro de salud en Chaparral. Me están guiando paso a paso, dijo, sosteniendo el celular entre el hombro y la oreja mientras buscaba toallas limpias en una caja plástica bajo el asiento. Del otro lado del teléfono, una enfermera con voz tranquila le daba instrucciones, como si estuvieran en una sala de partos. ¿Ya rompió fuente?, preguntó la voz. Sí. Todo está empapado, respondió Ramiro con voz ronca, viendo cómo el líquido cubría parte del asiento. Tranquilo. Necesito que pongas a la mamá semirrecostada, que controle la respiración. ¿Hay algo limpio para cubrirla? Una cobija y una camisa mía, limpia. Úsala, vamos paso a paso. Ya va a empezar. Ramiro dejó el teléfono en altavoz sobre el tablero y se acercó a Clara, que ya gritaba entre contracciones. «¡Mírame, Clara! ¡Mírame!», le dijo sujetándole la cara con las dos manos. «Vamos a hacerlo juntos. Respira conmigo, ¿va? No estás sola». Ella lo miró temblando. Asintió entre lágrimas. «Tengo miedo, Ramiro». «Yo también. Pero aquí estamos. No te suelto». Las contracciones llegaron una tras otra, sin tregua. Clara jadeaba, se arqueaba, mordía el labio. Ramiro no sabía si llorar, rezar o gritar,
pero seguía firme, siguiendo las instrucciones que la enfermera daba desde la distancia, con una calma milagrosa. «Muy bien, ya se ve la cabeza. Pídale que empuje con fuerza cuando sienta la contracción». Ramiro tragó saliva. Le temblaban las piernas. «Empuja, Clara, tú puedes. ¡Ya casi! ¡Ah!». El grito reventó en la cabina como un trueno más. «¡Otra vez! ¡Dale!». En ese momento, como si el universo mismo se detuviera, el llanto de un bebé rompió la noche. Ramiro lo recibió con manos temblorosas, cubierto en sangre y vida. Clara se desplomó hacia atrás, sollozando, agotada, sin palabras. Ya está aquí», dijo él con la voz quebrada. «¿Es niño o niña?», preguntó la enfermera, aún en la línea. «Es niño», dijo Ramiro, viendo al pequeño moverse en sus brazos como si reclamara su lugar en el mundo. Lo envolvió con la camisa y se lo acercó a Clara. Ella lo tomó entre sus brazos, mirándolo como si nada más existiera. «Hola, chiquito», susurró. «Bienvenido». Ramiro se quedó en silencio sentado frente a ella, con los ojos húmedos. Era la primera vez en su vida que presenciaba un nacimiento, y había sido el de su nieto. «Gracias, Ramiro», dijo Clara, sin dejar de mirar al bebé. Él solo pudo asentir, sintiendo que algo adentro se le deshacía, como si por fin una parte de él encontrara su lugar. La tormenta afuera seguía, pero adentro todo era distinto. La mula no era solo un camión esa noche. Se había convertido en sala de parto, confesionario y, tal vez, el primer paso hacia una redención que él nunca supo si merecía. El interior del camión estaba en calma. Solo se escuchaba el llanto suave del bebé y la respiración entrecortada de Clara, todavía con las mejillas húmedas por el esfuerzo. La tormenta afuera había pasado, pero dentro de la mula el aire seguía cargado, como si algo estuviera por romperse. Ramiro se movía con torpeza, limpiando con servilletas lo poco que podía, como queriendo distraerse de lo evidente. La mirada que Clara le lanzó, con ese brillo distinto, más agudo, más consciente. «¿Estás bien?», preguntó él, apenas en un susurro. Clara asintió, agotada, pero no apartó la vista de su hijo. «Sí, creo que nunca estuve tan cansada, pero también tan viva». Ramiro sonrió, pero era una sonrisa falsa, tensa. Sentía un nudo en la garganta, uno que venía subiendo desde que la escuchó gritar su alma durante el parto. La admiraba, la respetaba, pero también la temía, porque sabía que ya no podía seguir escondiéndose detrás de silencios. Se sentó a su lado, con cuidado. La miró de perfil, con el cabello pegado a la frente, la piel pálida, las manos temblorosas, y pensó: ¿cuántas veces estuve a nada de buscarla y no lo hice? «Clara», empezó con voz baja, «¿puedo preguntarte algo?». Ella lo miró. No había desconfianza esta vez, sino curiosidad. «Claro». «¿Tu mamá, cómo se llamaba?». «Su nombre completo». Clara frunció el ceño. No entendió de inmediato por qué la pregunta, pero respondió: «Marisela Moreno Aguilar». El mundo se detuvo. Ramiro sintió como si el aire le saliera del cuerpo, como si acabara de escuchar su propia sentencia. Las palabras se clavaron en él como cuchillas. Moreno Aguilar. Aguilar, su apellido. El que ella nunca pudo darle oficialmente, pero que aún así había pasado, escondido, como una sombra. «¿Por qué?», dijo, pero la voz se le quebró. Clara notó el cambio. Lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Ya no era una niña, no en ese momento. «¿La conociste?», preguntó despacio. Ramiro se llevó la mano a la nuca, sudando frío. No podía mentir más. «No solo la conocí», dijo, y entonces lo soltó todo. «Fue mi pareja, hace más de 30 años, y me fui antes de saber que estaba embarazada». Clara se quedó helada. No dijo nada, ni un sonido. Solo el bebé seguía respirando entre ellos, ajeno a todo. «¿Qué estás diciendo, Ramiro?», susurró Clara, pero ya sabía la respuesta. «Estoy diciendo que soy tu padre». Y entonces lo dijo en voz alta.
Clara soltó una carcajada seca, nerviosa, sacudió la cabeza como si quisiera borrar lo que acababa de escuchar. No, no, no puede ser. No, tú eras solo un trailero que me recogió en la carretera. No, era yo, el que huyó, el que no tuvo los huevos de quedarse, el que pensó que podía dejarlo todo atrás y seguir rodando sin mirar atrás. Clara se quedó en shock. Apretó al bebé contra su pecho sin hablar. Ramiro la miraba como si fuera a desaparecer. Quise decírtelo antes, pero no sabía cómo. Y luego llegó el parto, y tú tan fuerte, tan valiente. No podía. ¿Y qué? ¿Ahora esperas que te diga gracias?, dijo ella con la voz rota. Ramiro bajó la cabeza. No, solo que me escuches. Y si después de eso quieres que me largue, lo haré. Clara lo miró largo rato, respiró hondo, y sin soltar al bebé, dijo con voz temblorosa: ¿Por qué te fuiste? Ramiro no pudo mentir, porque era joven, porque era cobarde, porque no sabía amar sin destruir. ¿Y por qué volviste? Porque el destino me puso en el camino, porque aunque no me creas, verte fue como encontrar lo que no sabía que me faltaba. Clara se limpió las lágrimas con rabia sin dejar de mirarlo. ¿Y ahora qué se supone que haga con esto? Ramiro la miró con los ojos rojos. No lo sé, solo sé que no voy a huir otra vez. Ella guardó silencio. El bebé se movió, buscando el calor de su madre. Ramiro alargó la mano, apenas rozando la cobija que lo cubría. ¿Puedo? Clara dudó. Lo miró, luego al niño. Su respiración se volvió lenta. Dolía, todo dolía. Pero ahí estaban, 3 vidas marcadas por una sola verdad. Y en ese momento, como si el destino les diera espacio para decidir, la noche volvió a guardar silencio. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Clara? ¿Lo perdonarías? ¿Le darías una oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. El aire dentro del camión era irrespirable. No por el calor ni por la humedad, sino por lo que se acababa de decir. El silencio era tan espeso que parecía gritar. Clara seguía abrazando al bebé, como si su hijo fuera el único ancla entre ella y la realidad. Miraba por la ventana, hacia la nada, con la mirada perdida y los labios apretados. Ramiro no sabía si hablar, moverse o simplemente bajar del camión y desaparecer. ¿Estás bien?, se atrevió a decir al fin. Clara no respondió, ni siquiera parpadeó, solo apretó más al niño contra su pecho. Sé que no hay disculpa que alcance, lo sé, pero tenía que decirlo. Ya no podía seguir callando. Ella lo miró de reojo, con los ojos hinchados y la voz cargada de algo más profundo que enojo. ¿Y por qué me lo dices ahora? ¿Después de todo esto? ¿Después de verme sangrar, gritar, parir? Ramiro bajó la cabeza. Porque soy un cobarde, Clara, porque siempre lo fui, pero esta vez no quiero morirme con esa verdad en el cuerpo. Ella rió, una risa dura que dolía. ¿Y qué esperas que haga con eso? ¿Que te abrace y te diga, bienvenido, papá? No, solo quería que supieras la verdad, aunque me odies. Los minutos pasaban lentos. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar de gris la carretera. Adentro todo era estático, como si el tiempo hubiera dejado de correr. ¿Y sabías que existía?, preguntó ella de pronto, rompiendo el hielo con voz quebrada. No, al principio. Marisela nunca me lo dijo. Me fui antes de saberlo. Después me enteré por otros, pero para entonces no supe cómo regresar. Claro que no supiste. Es más fácil manejar por horas que mirar atrás, ¿no? Ramiro asintió sin defenderse. Tenía miedo de ver lo que había destruido, de encontrar odio en los ojos de una niña que nunca pedí, pero que siempre fue mía. Clara respiró hondo, con los ojos cerrados. El bebé dormía ya, ajeno al peso que flotaba entre sus padres. Yo crecí preguntándome si hice algo mal, si nací por error, si tú no estabas porque yo no valía la pena. Ramiro sintió que se le partía el alma. Nunca fue por ti. Fue por mí. Tú eras lo único bueno de esa historia, y yo no estuve ahí para merecerlo.
El motor seguía apagado. Solo el sonido lejano de un carro pasando rompía el mutismo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Clara. «Lo que tú me permitas hacer. Si quieres que me vaya, me voy. Si quieres que me quede a una distancia segura, lo haré. Pero no voy a huir otra vez». Ella lo miró, largo, como quien intenta ver más allá del rostro, más allá de la edad, de las arrugas, del remordimiento. «No sé qué hacer contigo, Ramiro. Te juro que no lo sé. Ni yo conmigo». Un silencio más. Luego Clara habló, suave, sin fuerza. «Ahorita solo quiero descansar, pensar. No me pidas respuestas todavía. No te las voy a pedir. Solo cuida a ese chamaco. Ya vivió su primer milagro y merece que el resto de su vida esté lleno de más». Clara asintió y por primera vez bajó un poco la guardia. «¿Puedes agarrarlo un momento? Me arde todo el cuerpo». Ramiro se quedó inmóvil, sorprendido. Luego extendió los brazos con miedo de romper algo. Tomó al bebé con delicadeza, lo miró, lo sintió. Era suyo y no cabía dentro de él la emoción. «Hola, campeón», murmuró con la voz ahogada. «Soy el idiota que tardó 30 años en llegar». Ramiro no dijo más. Clara cerró los ojos, se recostó con dificultad y por primera vez desde el parto se permitió un suspiro largo, hondo, agotado. Él se quedó ahí, sosteniendo al bebé como si temiera que se le escurriera entre los brazos, y en ese momento no necesitó nada más, ni perdón, ni abrazos, ni finales felices, solo ese instante, esa mínima rendija abierta, porque a veces, cuando una puerta se entreabre, basta con no empujarla, sino esperar a que alguien del otro lado decida si quiere abrirla por completo. Ramiro lo tenía entre los brazos, pequeñito, cálido, tembloroso. El bebé dormía tranquilo, envuelto en su camisa vieja, ajeno al terremoto emocional que sacudía al hombre que lo cargaba. No sabía cómo sostenerlo bien, pero sus manos grandes, acostumbradas al volante, lo envolvían con una delicadeza que nadie le conocía. Respiraba hondo, como si el simple peso del niño en su pecho lo obligara a hacer espacio en el alma. «Mira nada más», susurró. «¿Qué cabrón está esto?». El bebé se movió apenas, soltando un suspiro chiquito, casi como un susurro de vida. Ramiro se quedó congelado. Esa respiración diminuta le rompió algo por dentro. Lo apretó suavemente contra su pecho. Sintió el corazón de la criatura latiendo rápido, sin miedo, sin historia, sin pasado. Y entonces se le vino todo encima. ¿Dónde estuve cuando ella dio sus primeros pasos? ¿Cuando se enfermó? ¿Cuando preguntó por mí? ¿Qué derecho tengo ahora de estar aquí sosteniendo a su hijo si ni siquiera fui capaz de cargarla a ella cuando más lo necesitaba? Ramiro no lloraba. No era de esos, pero los ojos se le llenaron sin permiso. Lágrimas pesadas, de esas que tardan años en formarse, lágrimas que no caen, pero que pesan como piedras. «Tanto camino y no supe llegar», murmuró, mirándolo a los ojos cerrados. «Y ahora tú estás aquí, y yo no tengo idea de cómo empezar». Lo acunó un poco, sin soltarlo. El movimiento fue torpe, pero genuino. El bebé respondió con otro suspiro. Se acomodó como si supiera exactamente dónde encajar, y eso lo desarmó aún más. Durante años, Ramiro había vivido en la cabina de esa mula como quien habita una armadura. Nadie entraba, nadie se quedaba. No había espacio para la ternura ni para los silencios compartidos. Pero ahora, ese pequeño cuerpo le enseñaba que hay cosas que ni el camino más largo puede explicar, que hay momentos que no se manejan, se sienten. Y eso no se aprende en ningún mapa. «Te juro que si me dan chance, si me dejan, no voy a fallar otra vez», dijo sin saber si le hablaba al niño, a Clara o a Dios. Clara se incorporó lentamente, con la cara cansada pero atenta. Lo vio ahí, con su hijo en brazos, y no dijo nada al principio. Lo observó en silencio. Ramiro no notó que lo miraba. Le hablaba al niño bajito como quien cuenta secretos. «Tu mamá es una chingona, ¿sabes? De las de verdad. Aguantó como una guerrera. Y tú eres el regalo que ni sabía que necesitaba».
Siempre fuiste así de cursi, dijo Clara de pronto rompiendo el momento. Ramiro se sobresaltó. Luego rió bajito con nervios. Ni tantito. Pero este canijo me está reprogramando. Clara sonrió, cansada, dolida, pero sonrió. Era un gesto pequeño, pero para Ramiro fue un mundo. Se ve que se siente bien contigo, dijo ella. ¿Tú crees? Sí, y eso me da miedo. Ramiro la miró con seriedad. A mí también, pero si me das chance, si me das aunque sea la orillita, quiero aprender a hacerlo bien. No te voy a prometer nada, Ramiro. Todavía tengo mucho que digerir. Solo prométeme que no vas a cerrar la puerta del todo. Ella lo pensó. Bajó la mirada al bebé. Luego alzó los ojos de nuevo. Ahorita no la voy a cerrar, pero tampoco la voy a abrir. La dejo entornada. Ramiro asintió, entendiendo mejor que nadie lo que eso significaba. Porque a veces, cuando uno viene de tan lejos, no necesita una bienvenida, solo una oportunidad de quedarse en la banqueta. El amanecer apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pero dentro del camión todo seguía oscuro. Clara, recostada contra la puerta, con el bebé dormido en su pecho, tenía los ojos abiertos y fijos en un punto que no existía. Ramiro, en silencio, preparaba café en un termo viejo. Los movimientos eran lentos, torpes, como si el cuerpo no le respondiera del todo. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó él sin mirarla. «Nunca aprendí a dormir bien. Desde niña», respondió ella sin emoción en la voz. Ramiro se quedó quieto. Sintió la frase como un golpe. Se sentó frente a ella, el termo humeante entre las manos, pero no supo qué decir. «Clara, sí. Siempre imaginé que algún día ibas a aparecer, pero en mis pensamientos eras otra persona». «¿Cómo?». «Alguien que me buscaba, que se arrepentía, que llegaba con una caja de fotos y un perdón en la boca». Ramiro bajó la mirada. «Y tú solo apareciste, porque el camino te obligó. ¿Tú sabes lo que es mirar a tu madre romperse por alguien que nunca volvió?», siguió Clara, conteniendo el temblor en la voz. «Escucharla decirte que no sabes si darte tu apellido, porque ni siquiera estás segura de que lo merezcas». Ramiro cerró los ojos un instante. «Sé que no tengo con qué defenderme. Fui lo peor. Lo sé. No quiero que lo digas para que yo te perdone, Ramiro. Quiero que lo digas para que tú lo escuches, para que por fin cargues con lo que hiciste». Él levantó la cabeza, la miró de frente. «Te abandoné antes de conocerte, y cada día de mi vida, desde entonces, lo he cargado como un costal lleno de piedras. Por eso nunca regresé, porque no me creí capaz de soportarlo». Clara se limpió una lágrima sin suavizar el rostro. «¿Y ahora sí puedes?». «No lo sé, pero si tú me dejas, voy a intentarlo». Hubo un silencio denso. Clara volvió a mirar al bebé, como buscando en él las palabras que no podía decir. «Tú no estabas cuando tuve miedo de ser como tú, de irme, de abandonar, de heredar tu ausencia». Ramiro apretó los labios, tragando la culpa como si fuera vidrio molido. «Pero no lo hiciste», dijo. «Te quedaste. Trajiste a este niño al mundo con todo y miedo, porque no quise que él creciera con la misma rabia con la que yo crecí. El ambiente era una cuerda tensa, a punto de romperse. ¿Y sabes qué es lo peor?», añadió Clara con la voz temblorosa. «Que te quiero odiar, pero hay una parte de mí que no puede». Ramiro la miró con los ojos llenos de algo que no sabía nombrar. «Y esa parte es la que más miedo me da». El bebé se movió y soltó un quejido suave. Clara lo acomodó, lo besó en la frente y suspiró profundamente. «No quiero que esto se convierta en una novela donde todo se arregla solo porque apareció el padre perdido. No soy esa persona, ni yo ese padre. Tienes que entender que estoy rota, que esto no se cura con promesas ni con pañales». Ramiro asintió. «Entonces, empecemos por los silencios, por quedarnos, por no huir». Clara dudó. Por primera vez no habló. Solo lo miró largo rato, con una mezcla de rabia, dolor y algo más. Una grieta.
una mínima rendija que parecía el comienzo de algo. «No te voy a decir que te quedes», susurró. «Pero si decides hacerlo, será con todas las consecuencias». Ramiro sonrió con esa tristeza que solo conocen los que han perdido mucho. «Hace años que cargo con ellas. Ya es hora de hacer algo con todo ese peso». Clara se recostó, cerró los ojos y el silencio volvió. Pero ya no era un silencio de ruptura, era uno de reconstrucción. Después de tantas curvas, gritos, silencios y confesiones, la mula entró lentamente a un pueblo chiquito escondido entre cerros. Casas de teja, callecitas empedradas, un par de tiendas abiertas y el sonido seco de gallinas caminando entre charcos. Era como si el tiempo ahí avanzara diferente. «¿Cómo se llama aquí?», preguntó Clara asomándose por la ventana. «San Lucas del Monte», respondió Ramiro. «He pasado por aquí un par de veces, lugar tranquilo, ideal para respirar tantito». Clara abrazaba al bebé envuelto en su cobija. No había dormido más de una hora seguida, pero sus ojos estaban vivos, cansados, sí, pero con algo nuevo, dirección. «¿Y vamos a parar aquí?» «Solo unos días», dijo él. «Te hace falta techo firme y yo tengo que ajustar la mula antes de seguir la ruta». Ella no dijo nada, pero no se negó. Ese silencio fue la primera señal de que tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a permitir que él se quedara un poco más. Ramiro habló con una señora en la tiendita. Le recomendó un cuarto en renta detrás de la iglesia. Pequeño, sencillo, pero limpio y con baño. Clara lo vio, y aunque estaba lejos de cualquier hospital o ciudad grande, lo sintió como un alivio. El tipo de lugar donde el alma puede respirar sin tanto ruido. «¿Te parece?», preguntó Ramiro. «Sí, para arrancar está bien». Ramiro le dejó el camión a un mecánico local y compró despensa para unos días. Clara, desde el umbral del cuarto, lo observaba ir y venir, como si intentara compensar en cada movimiento los años que estuvo ausente. Por la tarde, Ramiro cargaba un garrafón de agua mientras ella intentaba calmar al bebé. «Te lo cargo si quieres», dijo él, acercándose. «¿Sabes cambiar pañales? ¿Parezco inútil?» «No», respondió ella, sonriendo por primera vez en días. «Pero pareces nervioso». «Pues sí, lo estoy. No todos los días uno se vuelve abuelo a media carretera». El comentario los hizo reír. No por gracioso, sino por lo absurdo de todo. Al día siguiente, Ramiro llevó a Clara y al bebé a una pequeña clínica del pueblo. Todo salió bien. El niño estaba sano, ella estable. Fue la primera vez que se miraron sin decir mucho, pero sin cargar con tanto entre ceja y ceja. «¿Te das cuenta que este es el primer día tranquilo desde que nos conocimos?», dijo Clara, sentada en una banca del parque mientras Ramiro le compraba una paleta de hielo. «Sí, y ya me estoy acostumbrando», respondió él al volver. «A veces no está tan mal bajarse del camino un ratito». Ella lo miró. Por dentro seguía confundida, pero también agradecida. No por lo que él era, sino por lo que estaba intentando ser ahora. «¿Piensas quedarte más días?». Ramiro la miró de frente. «No con pena, con decisión. Pienso quedarme lo que necesites, y si un día me dices que ya no, me voy sin reproche». Por la noche, Clara se quedó dormida temprano. Ramiro, desde la pequeña mesa de madera del cuarto, escribía algo en una hoja doblada. No era una carta, era un intento de explicarse, de vaciar lo que sentía, porque aunque no lo dijera, ver a su hija durmiendo en paz, con su nieto en brazos, le había hecho entender que la vida todavía le debía una oportunidad, y que tal vez, por fin, se la estaba dando. Guardó la hoja sin firmar y apagó la lámpara. Ese pueblo no estaba en el mapa de su ruta. No había carga ni destino fijo. Pero algo le decía que ese lugar, con su calma y sus noches lentas, podía ser el punto de partida para algo que él ya no pensaba que merecía: empezar de nuevo. San Lucas del Monte tenía eso que las grandes ciudades habían olvidado: tiempo. No el que corre, sino el que se saborea.
Días donde el sol entraba por la ventana sin apuro y las tardes se estiraban en olor a café con pan. Clara, aunque seguía a la defensiva, empezaba a bajar la guardia. Dormía más, comía mejor y cuando podía, salía al tianguis con el bebé en brazos. Ramiro la acompañaba, cargando los pañales, comprando frutas, reparando con sus propias manos lo que en la casa rentada ya no servía. «¿Siempre supiste usar martillo y clavos?», le preguntó Clara un día mientras él parchaba una de las patas de la mesa. «No, pero cuando no tienes a quien pedirle ayuda, aprendes de todo». «Ah, así como a cuidar bebés en plena tormenta». Ramiro se rió. «Exacto, vida de supervivencia». Clara sonrió, pequeña pero sincera, y eso, para él, valía más que cualquier perdón. Una tarde, mientras cocinaban juntos, Ramiro cortaba jitomates y Clara preparaba arroz. «¿A ti te cocinaban cuando eras niño?», preguntó ella sin levantar la vista. «Mi mamá murió joven. Mi papá, bueno, nunca fue muy de cocina. Me crié solo desde los 14. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo qué? Tu forma de querer, media bruta pero sincera». Ramiro se quedó callado. Después dijo: «¿Tú sabías que te pareces un chingo a tu mamá cuando frunces el ceño?». Clara volteó sorprendida. «Sí, igualita». Era de armas tomar, pero cuando sonreía parecía que el mundo se detenía. «¿Y por qué no te quedaste?». La pregunta no fue en tono de reclamo, fue llana, curiosa. Clara necesitaba respuestas, y él ya no tenía excusas, porque no sabía cómo quedarme. Porque pensé que no iba a servir de nada, porque me dio miedo cagarla más de lo que ya la había cagado». Clara bajó el fuego del arroz. El aroma llenó la cocina, cálido y real, como la conversación. «A veces pienso que si hubieras aparecido antes, me habría dolido más. ¿Y ahora? Ahora, al menos entiendo de dónde vengo, aunque me cueste aceptarlo». Una noche, mientras Clara dormía, Ramiro salió al porche con el bebé en brazos. El niño tenía los ojos abiertos, curiosos, como si ya entendiera el mundo. «Tú no tienes idea del desmadre que eres, chamaco», le dijo en voz baja, «pero te juro que voy a estar aquí, aunque no me lo pidan, aunque me digan que no». En ese momento, Clara apareció en la puerta, en silencio. Escuchó todo. No dijo nada. «¿No puedes dormir?», preguntó él al verla. «No, me da vueltas la cabeza». «A mí también». Se sentaron juntos en silencio. El bebé volvió a dormirse, como si su sola presencia tejiera un tipo raro de paz. «¿Sabes?», dijo Clara de pronto, «a veces tengo miedo de acostumbrarme a esto, a que estés aquí». «¿Por qué?». «Porque si un día te vas, no quiero que me duela otra vez». Ramiro apretó la mandíbula. Se lo pensó bien antes de contestar. «No prometo que me quede para siempre, pero te juro que no me voy a ir sin despedirme». Nunca más. Durante esos días compartieron más que espacio. Empezaron a construir algo sin nombrarlo. Desayunos con miradas sin juicio, tardes de paseo con el bebé, diálogos incómodos, sí, pero necesarios. Ramiro ya no era solo el que ayudaba, era parte del cuadro, aunque todavía a medio trazo. Clara, por su parte, seguía tanteando el terreno. No confiaba del todo, pero tampoco rechazaba lo que estaban haciendo. Sabía que los vínculos no se forzan, se tejen día con día, con actos pequeños. Como cuando Ramiro preparó agua de Jamaica porque escuchó que ella la mencionó de pasada. O cuando arregló la cerradura sin que se lo pidiera. Así, con detalles mínimos, fueron pegando los retazos. Y mientras el pueblo seguía su ritmo lento, ellos, sin saberlo, empezaban a parecerse más a una familia que a dos desconocidos con un pasado compartido. Era una mañana más en San Lucas, de esas que huelen a pan tostado y café recién hecho. Clara estaba sentada en la mesa con el bebé en brazos, vestida con ropa limpia pero sencilla. El sol entraba por la ventana, suave, sin prisa. Ramiro servía café con una torpeza ya habitual, como si aún no se creyera que tenía derecho a estar ahí. «Oye», dijo Clara sin levantar mucho la voz, «hoy vamos al registro».
Ramiro se quedó quieto, la taza a medio llenar. ¿Ya decidiste el nombre? Sí, dijo ella, acariciando la cabecita del niño. Ya lo tenía pensado desde hace unos días, pero quería estar segura. Ramiro asintió, nervioso. No preguntó, pero la duda lo carcomía por dentro. ¿Lo incluiría? ¿Le daría el apellido? El niño cargaría su sangre en papel, no solo en la sangre. La oficina del registro civil del pueblo era pequeña, de paredes blancas y ventilador colgado. La mujer detrás del escritorio lo recibió con una sonrisa amable. ¿Nombre de la madre?, preguntó. Clara Moreno. ¿Nombre del padre? Clara dudó un segundo. Luego giró la cabeza, miró a Ramiro y asintió lentamente. Ramiro Aguilar. El corazón de Ramiro se apretó como si alguien lo estrujara por dentro. No dijo nada, solo tragó saliva y bajó la mirada. Sintió que no merecía ese gesto, pero tampoco podía rechazarlo. Era el primer puente real que Clara le ofrecía. ¿Nombre del niño? Clara respiró hondo. Se va a llamar Mateo Ramiro. El mundo se detuvo un segundo. Ramiro levantó la vista incrédulo. Clara no lo miró directamente, solo le dio una pequeña sonrisa. No lo hice por ti, lo hice por mí y por él, porque, aunque me duele, también sé que algo bueno tiene que salir de todo esto, y quiero que ese algo empiece con su nombre. Ramiro se limpió los ojos con disimulo, respirando hondo para no quebrarse. Gracias, no sé qué decir. No digas nada, solo demuéstralo. Esa noche, ya en casa, Ramiro cargó a Mateo y se sentó en la banquita de afuera. Miraba las estrellas mientras el bebé dormía plácido sobre su pecho. Mateo Ramiro, suena a nombre fuerte, ¿no crees?, murmuró. Clara, desde el umbral, lo observó en silencio. Por primera vez no le pesaba tanto la escena. No era un retrato falso, era real. Aunque la herida no estaba cerrada, al menos ya no sangraba con furia. Le pondría segundo nombre también, dijo ella cruzando los brazos. Mateo Ramiro, de las oportunidades. Ramiro rió, no a carcajadas, pero con esa risa que sale cuando el alma se sacude poquito. Entonces, esto es una oportunidad, es una señal. Tú sabrás qué hacer con ella. Durante el resto del día, Clara y Ramiro compartieron más de lo acostumbrado. No solo palabras, compartieron miradas, complicidad, silencios sin tensión. Ramiro cocinó una carne con nopales. Clara le ayudó a colgar unas cortinas que compraron en el tianguis. Parecían pequeños actos, pero cargaban el peso de lo nuevo. Por la noche, cuando Clara acostó a Mateo, se quedó mirando a Ramiro desde la puerta de la habitación. No sé si esto va a durar, Ramiro, pero quiero intentar, no por ti, ni por mí, por él. Ramiro asintió con respeto. Yo no quiero el perdón fácil, ni la familia perfecta, solo quiero estar, ayudar, aprender, y si tú me dejas quedarme. Clara no contestó, pero tampoco cerró la puerta. Solo la dejó abierta mientras volvía con su hijo, y esa puerta abierta para Ramiro fue el gesto más grande que había recibido en toda su vida. Los días en San Lucas habían pasado como una tregua inesperada. Entre pañales, café con pan y silencios compartidos, Ramiro encontró algo que nunca había buscado, pero que ahora le dolía dejar. Sin embargo, la mula no podía quedarse quieta para siempre. Una mañana, mientras ajustaba los espejos de su tráiler, recibió una llamada. Era don Víctor, un viejo cliente que necesitaba mover una carga urgente de víveres hacia Neiva. Buena paga, ruta conocida, 3 días máximo. Ramiro dudó. Por primera vez en años, un trabajo no le supo igual. Lo pensó todo el día, sin decirle nada a Clara. Hasta que, al atardecer, en la mesa de la cocina soltó la noticia. Me salió una carga. Clara levantó la mirada, sin dejar de mecer a Mateo. ¿Cuándo? Mañana en la mañana. ¿Vas a volver? La pregunta fue directa, sin drama, pero con el filo exacto. Ramiro la miró con los ojos serios, el corazón apretado. Si tú me dejas volver, claro que sí. Ella no respondió de inmediato.
Solo acarició la cabeza de su hijo. Entonces vuelve, pero no me prometas, solo hazlo. La mañana siguiente llegó con bruma y aire fresco. El pueblo seguía dormido cuando Ramiro encendió la mula. La caja estaba lista, el tanque lleno, el camino marcado. Clara salió con Mateo en brazos. No traía maquillaje, ni gestos dulces. Solo la mirada fija, como si quisiera memorizar cada arruga en el rostro de ese hombre que por fin había dejado de huir. ¿Necesitas algo para el camino?, preguntó rompiendo el hielo. Solo esto, respondió Ramiro, sacando de su bolsillo una hoja doblada. La carta que empecé a escribirte, no la firmé, pero es tuya. Clara la tomó, no la abrió. ¿Y tú necesitas algo? Ramiro dudó. Luego bajó la mirada con la voz quebrándose apenas. Solo un abrazo, si puedes. Ella respiró hondo, caminó hasta él. Le puso a Mateo en los brazos y luego, con cuidado, se acercó y lo abrazó. No fuerte, no largo, pero real. No me falles, susurró. No pienso hacerlo. El motor rugió. La mula se alejó por la calle principal, levantando polvo. Ramiro miraba por el retrovisor, viendo cómo Clara se hacía chiquita con cada metro, hasta quedar como un punto borroso entre casas bajas. La carretera lo recibió como a un viejo amigo. Las líneas blancas, el viento golpeando la ventana, el vaivén del volante. Todo le era familiar y sin embargo todo era distinto. Por primera vez no huía. Por primera vez tenía un lugar al cual regresar. Iba manejando, sí, pero también iba pensando en Mateo, en Clara, en la casa con cortinas nuevas y arroz con leche en la estufa. Se sintió raro, pero bien. Ya en ruta, durante una parada en una fonda, Ramiro vio su reflejo en el espejo del baño. Se quedó observándose un rato largo. Las ojeras, las arrugas, el pelo canoso y los ojos, los mismos de Clara, los mismos de Mateo. Volvió a la mesa, abrió su libreta y escribió algo rápido. Esta es mi última carga como el Ramiro de antes. El que regrese a San Lucas ya va a ser otro. Terminó su comida, pagó y volvió a la carretera con la convicción de que esta vez no volvería con las manos vacías. No traería regalos ni disculpas, solo hechos, presencia. Un padre que, aunque tarde, había decidido quedarse. El rugido constante del motor era como una canción de cuna para Ramiro. Con los codos apoyados en el volante y la mirada fija en el asfalto, dejó que sus pensamientos hicieran lo que siempre había evitado, hablarle claro. Habían pasado 3 días desde que salió de San Lucas, entregó la carga puntual, durmió en una pensión de paso y rechazó otro encargo. Por primera vez en 30 años no aceptó el siguiente trabajo. La mula avanzaba ligera, pero dentro de él todo pesaba. Fui bueno para correr, se dijo en voz baja. Malo para quedarme. Peor para mirar atrás. Levantó la vista al retrovisor. Pero esta vez no buscaba autos, buscaba recuerdos. El camino frente a él era una línea interminable que se perdía entre cerros y curvas. Pero lo que Ramiro veía era distinto. Recordaba la primera vez que subió a un tráiler, joven, flaco, sin nada que perder. Recordaba a Marisela, la risa de ella, el olor de su cabello, las palabras que no tuvo valor de responder. Recordaba los moteles de paso, las comidas solitarias, los silencios en los que se escondió durante años. Creí que esto era libertad, murmuró. Pero era puro miedo disfrazado, y ahora tenía una hija, un nieto, una puerta entreabierta, algo que podía llamarse hogar si se animaba a construirlo. Ramiro detuvo la mula en una gasolinera solitaria a medio camino. Bajó, estiró las piernas, se compró un café y se sentó en la banqueta con la libreta en mano, esa donde escribía pedazos de lo que no podía decir en voz alta. Abrió una página nueva. A veces no es cuestión de volver, es cuestión de volver distinto. Miró el cielo. Una nube cargada se deslizaba lenta. No era tormenta, era solo sombra, como la que él había llevado por dentro tantos años. Respiró hondo.
No sé si me merezco el perdón, pero sí sé que quiero ser parte de lo que sigue. Cerró la libreta, subió al camión, encendió el motor. Esa noche, mientras manejaba bajo un cielo estrellado, sin tráfico, sin ruido, algo dentro de Ramiro cambió. No tenía miedo, no tenía prisa. Pensó en Clara, en su forma directa de hablar, en cómo había sostenido a su hijo con una fuerza que él jamás imaginó. Pensó en Mateo, tan pequeño, tan nuevo, tan lleno de futuro. Y pensó en él mismo, un hombre que por fin entendía que la carretera no siempre era huida, que también podía ser camino de regreso, no a un lugar, sino a alguien, a varios, a sí mismo. «Voy de vuelta, chamaco», murmuró imaginando al bebé dormido. «Esta vez no me voy a rajar». El sol de la tarde pintaba el horizonte con tonos anaranjados cuando Ramiro tomó la desviación. Era una salida secundaria, lejos de la autopista principal. No tenía rótulo, no salía en el GPS, pero él la conocía. San Lucas del Monte estaba a solo 1 hora por ese camino. Por primera vez en años, Ramiro no regresaba al punto de partida para tomar otra carga, no. Volvía porque quería, volvía porque lo necesitaban y porque él también necesitaba volver. «Esta vez no traigo mercancía», susurró con una media sonrisa mientras bajaba la velocidad. «Traigo intención». La mula entró al pueblo al ritmo lento de la vida ahí. El mismo niño que jugaba a la pelota en la esquina seguía ahí, ahora pateando más fuerte. La señora de la tiendita aún barría la banqueta con su escoba de varas. Ramiro aparcó cerca del cuarto rentado. Bajó sin prisa. Llevaba una mochila al hombro, una libreta en la mano y una bolsa de pan dulce bajo el brazo. Tocó la puerta. Clara abrió. Estaba despeinada, en sandalias, con Mateo en brazos. La expresión en su rostro fue mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más, algo parecido a alivio. «Volviste. Como te dije, no pensé que tan pronto. No pensé que pudiera esperar más». Pasaron al interior. Ramiro dejó el pan en la mesa, se quitó la chamarra, se sentó. El silencio duró unos segundos, pero no fue incómodo. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó Clara. «Tranquilo. Mucho tiempo para pensar, demasiado tal vez». «¿Y qué pensaste?». Ramiro la miró directo. «Que quiero cambiar mi ruta, no solo literal, quiero vivir distinto». Ella asintió, no con emoción, con calma, como quien ya lo esperaba. «No necesito que te conviertas en otro, Ramiro, solo que no desaparezcas». «No pienso hacerlo». Mateo comenzó a llorar. Clara lo movió un poco, pero él no se calmaba. Entonces, sin decir nada, se lo pasó a Ramiro. El bebé se acomodó en su pecho y al minuto dejó de llorar. Ese gesto, sin palabras, fue el verdadero recibimiento. Esa noche, Ramiro se quedó a dormir en el sillón. No pidió cuarto, ni cama, ni promesas. Solo espacio. Por la mañana salió con Clara al mercado. Cargó con las bolsas, eligió el queso, regateó con la florista. Clara lo observaba sin decir mucho, pero por dentro algo se acomodaba. No era que todo estuviera perdonado, era que empezaban a vivir algo que nunca antes habían vivido, presente compartido. Ramiro no mencionó trabajo, ni fechas, ni encargos. Clara no preguntó por cuánto tiempo se quedaría. Nadie apuró nada, porque por fin entendían que las cosas que valen la pena no se corren, se caminan. Y así, entre tortillas hechas a mano, el llanto de un niño y un café al amanecer empezaron de verdad, ya no como padre e hija marcados por el pasado, sino como dos personas rotas, reconstruyéndose con lo único que tenían, el deseo de quedarse. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que aprender a volver distinto? Comparte tu historia en los comentarios. A veces la vida nos lleva por caminos largos, llenos de curvas, silencios y despedidas que no entendemos. Pero incluso el corazón más desgastado puede encontrar rumbo si tiene el valor de mirar hacia atrás y decidir regresar. Porque no se trata solo de llegar a tiempo, se trata de volver distinto,
de tener el valor de quedarte cuando antes solo sabías irte, de entender que familia no es quien nunca falla, sino quien elige sanar contigo, a pesar de todo. Ramiro no encontró a su hija en un hospital, ni a su nieto en una cuna cálida. Los encontró en medio de una tormenta, con las manos vacías, pero el alma lista para quedarse. ¿Y tú? ¿A quién necesitas volver? ¿Qué historia estás dejando a medias por miedo? Cuéntanos en los comentarios. Esta es una comunidad donde todos tenemos una historia por reconstruir. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like. Es tu forma de decirnos gracias y también de decirle a alguien más, esto vale la pena. Comparte este video con esa persona que necesita saber que nunca es tarde para volver a empezar. Haz que esta historia llegue donde tenga que llegar. Y si quieres seguir caminando con nosotros por estas rutas llenas de emociones, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un viaje, y cada viaje una oportunidad para encontrar lo que creías perdido. Nos vemos en la próxima historia, donde el camino, una vez más, nos sorprenda.